Hoy día vamos a enseñarles lo que dice la palabra del Señor con respecto a la presentación de los niños. Los bebecitos o son presentados o son bendecidos. Y hoy día queremos enseñarles a ustedes cuál es la diferencia entre una y la otra cosa. Por favor, les invito a que puedan buscar en su Biblia, en el Salmo 127, el verso 3. La palabra del Señor dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El Señor en esta palabra nos está mostrando de que los niños son su herencia, provienen del Señor. Él nos lo da a nosotros. Para Él es muy valioso cada bebecito que viene a una familia. Por lo tanto, estamos diciendo que si son herencia de Él, bueno, los bebecitos son parte de Él, de su esencia, de su gloria. Y también hablamos de la importancia que cada bebecito tiene, porque cada bebecito ciertamente nació en el cielo. Ahora, resulta importante en este tema ver cómo lo hacían las familias judías cuando tenían un bebecito, cuando se embarazaban de los hijos. Y la palabra nos enseña que las familias judías tenían una instrucción del Señor respecto de los bebés. Y justamente nos enseña un protocolo bien claro con respecto al hijo primogénito. La palabra del Señor hablaba de que había que cumplirse ciertos pasos cuando el primer hijo que el matrimonio tenía era un varón. Y a ese bebecito que se le llama primogénito, el Señor dio una instrucción. Decía que el que abriese la matriz de la mamá, y si fuese un niño varoncito, a los 8 días tenía que ser circuncidado. Y que este bebecito iba a ser apartado y dedicado para el Señor. Esto es algo muy importante con respecto a la presentación. ¿Qué significa entonces presentar? Significa apartar y dedicar para el Señor. Este bebecito nacía y una vez que nacía, a los 8 días, el niñito varón era circuncidado. Se esperaba un tiempo, que era el tiempo de purificación o de limpieza de la mamita, que era el tiempo de sangrado, y luego que terminaba ese sangrado, el papá y la mamá iban con el bebecito delante del Señor y lo presentaban, lo dedicaban. Por lo tanto, este era un pacto que tenía una marca de sangre, porque este niñito era circuncidado. Veamos qué dice la palabra del Señor. Busquen por favor Éxodo 13, 2. Esto dice la palabra del Señor: conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Esto era una instrucción del Señor a las familias. Por lo tanto, cada familia judía sabía que el primogénito nacido, el varoncito, era del Señor, no era una opción, y tenían que apartarlo para Él. También esto nosotros lo vemos en Éxodo 13, 12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere la matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Y aquí nosotros podemos verlo claramente en la vida de Jesucristo, porque cuando Jesucristo nace, por ser el primogénito de José y de María, igualmente se circuncida en el día 8, y terminados los días de la purificación de María, Él también es consagrado para el Señor. Y esto nosotros lo podemos leer en los evangelios. Uno de ellos es Lucas 2, el verso 21 y el verso 22. Dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. O sea, antes de que el bebecito naciera, ellos ya sabían el nombre que tenían que poner. Y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahora, ¿qué es en la práctica? ¿Qué es presentar un niño al Señor? A ver, cuando nosotros entendemos ya
que el Señor nos llama con llamamiento santo y nosotros somos parte de esa familia de Dios, entonces nos podemos recién responder la pregunta de quiénes son los que presentan sus bebés al Señor. Recién escuchamos que tenía que ver con un asunto de consagrar al Señor. Entonces, ¿quiénes lo hacen? Lo hacen los hijos del reino. Dice la Escritura que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿cierto? Dice, mas a todos los que le recibieron, Él les da la potestad de ser hechos hijos, o sea, de unirse a la familia, de unirse a la gloria de Dios que iba a ser manifestada en Cristo. Entonces, ¿quiénes son los que presentan? Son los hijos del reino. Todos aquellos que hemos venido, que hemos recibido el llamamiento del Señor, y dentro de ese llamamiento el Señor nos llama a consagrar todo lo que tenemos. Hay un pasaje que es muy importante dentro de esto y aparece en Éxodo 4:22. Y este pasaje dice en relación a Faraón. Es el momento en que Moisés se acerca a Faraón y le entrega el mensaje que el Señor le había dado para liberar a su pueblo. Y le dice, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Ya? En esta palabra, la raíz de primogénito es primicia. Entonces tenemos que entender algo, que para Dios, su pueblo, su Israel, su familia, es su primogénito. Cada persona componente de la familia de Dios, de la iglesia del Señor, de la iglesia de los santos, es para Dios su primogénito. Y en ese sentido, cada uno de nosotros forma parte de este llamamiento. Entonces tenemos que, luego de esto, darnos cuenta de algo, que si el Señor en ese tiempo, para Él era tan importante, ¿cierto?, que nosotros como familia, ¿cierto?, como primogénito de Él, fuéramos consagrados a Él, esta obra bendita, como lo dije delante, se concreta, se consuma en Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo nosotros venimos a ser ese pueblo. Él vino a mediar por nuestros pecados, ¿cierto? Y Él vino a introducirnos en la familia de Dios. Ahora, dentro de esto hay una palabra que es re importante y aparece en Efesios 2:19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros en otro tiempo estábamos separados de la comunión con Dios, ¿cierto? Cuando habla de advenedizos, ¿cierto? Cuando está hablando de extranjeros, es porque el llamamiento de Dios era para Israel, era para el pueblo de Él. Pero nosotros en su gracia, como gentil, hemos sido llamados a esta manifestación de gracia de Dios, que es una cosa tremenda, ¿ya? Y dentro de esto nosotros fuimos estando lejos de la ciudadanía, estando lejos de la promesa, estando lejos del llamamiento, por medio de Jesucristo, Él nos hace cercanos y Él nos adentra. Y luego de esto, Él nos dice que somos conciudadanos de los santos y conciudadanos del reino. Entonces, por el sacrificio de Cristo, nosotros somos adentrados, estando lejos, somos llamados, Él nos da una potestad de ser hechos hijos. En esa condición, entonces, nosotros como hijos de Dios presentamos a nuestros hijos a esta gran familia, a este gran llamamiento. Y entonces, dentro de esto también podemos decir que somos ese pueblo apartado por Dios para su obra. Ahora, es bueno entender algo, que dentro del proceso en que nosotros, este proceso de llamamiento, hay algunos elementos que son importantes en la presentación de un niño. Y hay una palabra aquí que aparece y dice, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Tenemos que entender algo, de que el hecho de que Jesús, que es el primogénito entre muchos hermanos, haya sido llevado y consagrado al Señor,
esa fue la primera manifestación de Dios, ¿cierto? Para llamar a todo un pueblo. Pero el primer elemento es que en Jesucristo fuimos nosotros llamados a ser este pueblo. Y este nombre que es en Cristo Jesús está hablando de que de una u otra manera nosotros habíamos sido llamados por Dios de antemano, desde antes de la fundación del mundo, porque dice aquí, como recién leí, que pusieron por nombre Jesús, y ese nombre tenía que ver con el propósito que había sido puesto antes de que Él naciera. Ahora, dentro de eso hay algunos puntos que vamos a mencionar y vamos a explicar dentro del momento en que nosotros accedemos a dedicar a un niño. Haciendo un resumen entonces, ¿qué es presentar un niño al Señor? Presentar un niño al Señor es traerlo delante de Él para que sea apartado para Él. Entonces, cuando yo traigo un bebecito y se lo presento al Señor, yo estoy diciendo, Señor, yo renuncio a ese bebecito y te lo dejo a ti. Si tú lo quieres llevar mañana, está perfecto. Si tú quieres hacer lo que a ti bien te parezca con el propósito de su vida, está perfecto. Haz lo que tú tienes que hacer con ese bebecito. Por eso que Fernando explicaba y decía que nosotros somos esa familia de Dios, que somos los primogénitos. ¿Por qué? Porque una persona que no conoce al Señor, ¿cómo va a dedicar su hijo al Señor? ¿Qué significa la palabra presentar? Cuando nosotros vemos esa palabra de que trajeron a Jesús y lo presentaron en Lucas, que hace poquito lo leímos. Presentar en su raíz significa llevar a la presencia de. Significa ofrecer, significa dedicar. Por lo tanto, cuando nosotros traemos nuestro bebecito al Señor para presentarlo, nosotros le estamos diciendo al Señor, toma, es tuyo. Haz lo que a ti te parezca. Él tiene la plena potestad y la exclusividad sobre ese bebé. Y estamos uniendo el destino del bebecito a la voluntad del Señor. Es decir, todo lo que el bebé comience a vivir de ahora en adelante ya no tiene esa libertad de moverse como quiera, sino que nosotros, que somos los padres, la autoridad espiritual sobre ese bebecito, le estamos diciendo al Señor, es tuyo, cumple tu propósito en el destino de Él. Y eso es lo que se está hablando en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, cuando se trae ese bebecito y se le presenta, no es una oración cualquiera. Por eso que Fernando dice que nosotros tenemos que tener muy claro si es o no una instrucción del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dedicamos a un niño, tenemos que tener la instrucción del cielo para hacerlo. El cielo, el Señor, cuando digo el cielo me estoy refiriendo a que Dios nos habló de que tengamos que presentarlo y dedicárselo al Señor. Y esto no es que el Señor me lo dijo a mí y a mi esposo no le dijo nada. No. Esto va en ambos padres. El Señor tiene que haberle hablado al papá y tiene que haberle hablado a la mamá de que ese bebé lo van a dedicar al Señor. Eso fue lo que pasó con Jesús. José y María sabían que tenían que presentar ese bebecito al Señor. Ahora, esto es tremendamente importante, hermanos. No es algo ligero y no es algo que a una persona se le ocurra en el último minuto. Porque ustedes saben también que los brujos dedican los bebecitos al Señor, a la brujería, los dedican. Entonces, cumplidos ciertos años de crecimiento, estos chiquititos se van a alinear a ese propósito, porque están pactados. Y cuando nosotros hacemos esto con un bebecito, tenemos que escuchar del Señor que esta instrucción viene. Quiero contarles en esto un testimonio personal, cortito, para que se nos aclare un poquito la película. Cuando mis papás se embarazaron de mi hermano mayor, ellos les pidieron al Señor que mi hermano fuera primero varón y que tuviera ciertas características. Y esas características en mi hermano son hasta la fecha.
Se embarazaron y el Señor les respondió. Ese bebecito fue varón. Y hasta la fecha tiene lo que ellos le pidieron. Luego se embarazaron del segundo hijo. Y cuando tuvieron el segundo hijo, antes de que el bebecito naciera, le pidieron que fuese mujer. Y le pidieron ciertas características para ese bebecito que hasta la fecha están presentes. Cuando se embarazaron del tercer bebecito, que soy yo, ellos le dijeron al Señor: Señor, no te pedimos nada, este bebé es tuyo. Tú determinas el sexo, tú determinas las capacidades mentales, tú determinas todas las capacidades emocionales de este bebé porque es tuyo. Y cuando yo nací, me dedicaron, me ofrendaron al Señor y trajeron una ofrenda en dinero. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Pasa que el niño va creciendo. Yo fui creciendo. Yo fui a la universidad, pero como había sido dedicada como uso exclusivo para el Señor, yo no entendía por qué mis hermanos tenían permisos para ir a las convivencias del curso, a los paseos del curso, y yo nunca tuve permiso para nada. Y es porque ese tercer bebecito no les pertenecía, era del Señor. Pasaron los años, hermano, muy grande, yo ya entendí por qué yo tenía una inclinación a buscar al Señor. Resultado final, terminé enrolándome en una tarea sacerdotal, porque yo había sido dedicada desde el principio para esto. Si tú dedicas tu hijo al Señor, lo traes y le dices: Señor, este bebecito es tuyo, ese bebé vas a tener que cuidarlo de una determinada forma y tienes que escuchar en ambos padres el propósito del Señor, porque ese bebé va a terminar su vida cumpliendo un determinado propósito de Dios. Ahora, todas las cosas no te van a pertenecer, todo le va a pertenecer al Señor. Si tú se lo vas a dedicar, tienes que dejar que el Señor determine el sexo del bebé. O a lo mejor Él te va a decir: este bebecita o bebecito, no lo sé. Pero ni aún en el nombre tú tienes derecho a escoger el nombre. Tienes que preguntarle al Señor cuál es el nombre de ese bebecito. ¿Por qué? Porque acá lo vemos en el caso de Jesús. Jesús tenía en su nombre su propósito implícito. ¿Por qué se llamaba Jesús? Porque el Señor les había dicho: porque Él salvará al mundo de sus pecados. Entonces el Señor les dio el nombre. Ya tienes dos elementos. Eso viene del cielo. El otro elemento es: los dos papás tienen que recibir lo mismo. Tercer elemento, el nombre que tú le pongas a ese bebé no es el nombre de la María porque María se llama la abuelita. Es que me encanta el nombre Marisol. No. El cielo les da el nombre porque el nombre está ligado al propósito. Ahora, esto nos habla de dedicar al niño, pero esto, hermanos, parte en el vientre. Cuando la mamita está embarazada ya se sabe para dónde va el camino. Esto fue lo que pasó con Jesús. Esto fue lo que pasó con Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Elizabeth ya sabía, el Señor ya les dijo: este niñito va a ser para mí y va a tener que cumplir estas cosas, con el vino, qué sé yo. Lo mismo pasó con Sansón. Porque estamos por una instrucción del Señor, alineando el nacimiento, el nombre y todo lo que el bebé tendrá que vivir de ahí en adelante. Antes se hacía con los primogénitos. Pero quiero que tú sepas que ahora, si tú estás esperando un segundo bebé y sientes que tienes que dedicárselo al Señor y dices: pero pucha, yo tengo un problema porque no es el primero. No, el Señor les va a hablar a ustedes dos. Él se los va a poner en el corazón. ¿Por qué? Porque esto parte en el vientre, pero luego sigue, ¿no, hermano Fernando? Sí. Hay otro punto que es de suma importancia y es el tiempo de gestación. ¿El tiempo de gestación de qué? Del propósito. Nosotros, al dedicar a un niño, estamos poniendo al niño en el propósito eterno de Dios. Y todo propósito tiene un tiempo de gestación. Así como cuando un niño, el tiempo de gestación en el vientre de su madre es 9 meses y da a luz, de la misma manera, en el proceso de vida, hay etapas que él debe cumplir. Como por ejemplo, estamos hablando de luego del nacimiento, hay un tiempo de crecimiento, hay un tiempo de enseñanza,
hay un tiempo de explicación. El niño en cada etapa, en la etapa de niñez, de juventud, y luego entrar al tiempo de adultez, hay todo un proceso de enseñanza, hay todo un proceso de formación que va a dar a luz que ese propósito en el cual nosotros por obediencia al Señor lo pusimos, se dé y tenga un final acorde a la voluntad del cielo. Ahora, dentro de esta voluntad del cielo, que el Señor quiere que se ejecute en la tierra, que es su propósito, hay otro punto que es importante, y es la responsabilidad de Dios en esto. Dios no es irresponsable. Amén. Dios se toma tan en serio. Imagínense que se tomó tan en serio el amor al hombre que entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos vivir en Él, para que nosotros pudiésemos pasar de un tiempo de muerte a un tiempo de vida. Entonces, Dios se toma muy en serio las cosas, ¿ya? Y en este proceso de seriedad de Dios, Dios siempre va a estar visualizando la acción de su propósito, mirando a la tierra, mirando a los padres, porque la conexión del cielo con la tierra tiene que ver con la acción de los padres, y el Señor siempre va a estar mostrando su voluntad para que el propósito eterno de Dios se cumpla en el Hijo. Amén. Dios no va a ser indiferente a lo que nosotros, al acto de fe que nosotros hicimos al traerlo y al dedicarlo. El Señor siempre va a estar atento a poner para cada tiempo la sazón y la semilla, preocuparse de cómo esa semilla va creciendo y va a llegar al tiempo del cumplimiento o al tiempo del fruto. Entonces tenemos dos cosas, como dijimos, el tiempo de gestación, ¿cierto? Que eso es el proceso en el cual las cosas en el niño se van a formar para llegar a tener un tiempo de cumplimiento y de manifestación, ¿ya? Que en el caso de Jesús fue los 30 años cuando el Señor lo levanta y empieza su tiempo de ministerio. En el caso de nuestro Hijo va a haber un tiempo de cumplimiento en que las cosas van a venir a la vida de Dios. Y dijimos también que Dios es serio, que Dios las cosas se las va a tomar con mucha seriedad. El Señor va a aplicar todos los procesos que están en el cielo, los va a querer poner en esta familia para que sea de manifiesto el propósito que Él diseñó en este niño. Y lo tercero tiene que ver con la responsabilidad de los padres con respecto a la decisión de dedicarlo, que es una decisión, pero a la vez es una obediencia al Señor, porque Dios es celoso. Dios quiere que todo lo que es de su propiedad sea consagrado a Él, ¿ya? Y dentro de esto tiene que ver con la responsabilidad de nosotros. Ya sabemos que Dios es responsable y el Señor siempre va a estar hablando, siempre. Ahora, en este asunto y en esta responsabilidad de los padres, es tan importante que los oídos de los padres estén abiertos al cielo, y ese es un sentido de la responsabilidad. ¿Cómo lo vemos en el caso de Jesús? En el caso de Jesús vemos a un José y a una María que estaban atentos a la voz de Dios. En el caso de José, el ángel viene y le dice en un momento crucial, luego de que había nacido, y en que Herodes declara que quería matar al niño, viene el ángel y manifiesta, anuncia ese decreto de muerte que había sobre el niño y le da una instrucción al ángel a José, le dice: saquen al niño, huyan con el niño a Egipto y escóndanlo ahí. ¿Se imagina usted si José está indiferente, que José está dormido al propósito, que José no está atento a la voluntad de Dios? Sin duda que el niño hubiera muerto. Pero tenemos a dos padres que estaban realmente comprometidos y sabiendo que el propósito que había en Jesús era tremendamente grande y decisivo para la humanidad. Entonces, de la misma manera, ¿de qué manera en este llamamiento del Señor nosotros estamos comprometidos y somos responsables? Y estamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, pero a la vez con todos nuestros sentidos puestos en la voluntad de Dios para con el niño. Amén. Por eso es que esto es tan
tan importante que no es que traemos el bebecito, lo presentamos y nos olvidamos, Dios hará todo. Si el Señor lo pidió para Él y ustedes como padres lo hicieron, entonces no es lo traemos a la iglesia para que en la iglesia las tías le enseñen del Señor. No es, ay, porque mi hijito es profeta, así que puede rayar todas las paredes y hacer lo que quiera. Si es dedicado al Señor, tiene que tener una preparación, una instrucción y una disciplina. Pero esa disciplina, esa instrucción y esa preparación no viene de la nada, hermano. Viene de ustedes dos como matrimonio. Tengo que tener tanta claridad. Este acto que se hace ahora de nacido marca el resto de la vida. Tengo que evaluar el colegio. ¿Cómo le voy a enseñar la palabra de Dios? Yo como mamá y como papá tengo que estar diariamente instruyéndolo. Tengo que enseñarle a buscar al Señor. Yo tengo que revelarle las cosas, pues no tengo que andar diciendo, mi hijito es tal cosa y exponiéndolo, porque no es tuyo. Entonces tampoco podemos caer en la otra parte, ¿no es cierto? Que como es del Señor, es tremendo hombre, no, es tu hijo también. Y a ti se te fue entregada la responsabilidad de cuidarlo. Por lo tanto, hermano, acá nosotros no tenemos el afán de ofender a nadie, pero lo mínimo que alguien tiene que tener para presentar a un hijo es estar casado. Tienen que estar en pacto de matrimonio, en el civil y delante del Señor. En el civil, porque están casados legalmente en esta tierra, que es una orden, es un ordenamiento. Y tienen que estar casados delante del Señor. Porque si no, claro, traemos al bebecito y lo presentamos a quién si el bebecito no está cubierto. Porque cuando los padres no están casados, ese bebé está expuesto. No hay pacto para él. Entonces, ¿cualquiera puede presentar a un niño? No, hermano, porque vas a hacer un daño. Tienes que estar con tu vida ordenada. Haber escuchado del Señor. El Señor te dio el nombre. Entendiste que no es tuyo, que tienes una responsabilidad de aquí para adelante. Y otra cosa básica, hermano, tienes que estar casada o casado. Y si no lo estoy, entonces, ¿qué cobertura le vas a dar a este bebecito? ¿Cómo lo gestaste? La otra cosa, hermano, que es tremendamente importante, es que tú tienes que estar en el reino de Dios. Estar en el reino de Dios, hermano querido, no es que vienen los domingos. Vienen los domingos y de repente ofrendas. No, estar en el reino de Dios, hermano querido, hermana querida, es que tú escuchas del Señor y obedeces lo que se te enseña. Es un proceso de discipulado. Es discipulado, o sea, no es yo hago lo que quiero, vivo como quiero y vengo para que me oren cuando necesito ayuda y ahora que necesito que me bendigan al bebé lo traigo. No. Tú estás involucrado paso a paso con tu familia, con el Señor. Escuchando lo que el Señor te dice. Si en esta cosa mínima, hermano, tú no estás en ese compromiso, tú me vas a decir que vas a escuchar lo que el Señor te dice para el bebé. Por eso que te decimos que esto es algo muy serio. Y tenemos que estar en pacto, escuchando del Señor en su reino. No es evangelio de salvación, no es evangelio de salvación donde, Señor, ayúdame, necesito plata para esto, Señor, sálvame de este problema. No, es el Señor, es mi Señor, Él manda. Su palabra es la que rige. Y para eso tengo que ser un discípulo de Cristo, tengo que escuchar y obedecer. Pero hay otras cosas más con respecto a esto. Sí, antes de pasar a la otra, quería solamente agregar el hecho de que no podemos olvidar de que cuando nosotros dedicamos un niño al Señor, ese bebé es de Dios. Así es. Y en eso, un poco confirmar lo que dice Pastora Anita en relación a que para eso yo tengo que preocuparme, y eso hablábamos de la responsabilidad, de saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios dice, cómo Dios instruye, cómo Dios educa. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de la vida, acerca de la formación? No es, como decía Pastora Anita, a mi pinta, es a la pinta del Señor. Y es muy importante el proceso de discipulado, porque en el proceso de discipulado, en nosotros Jesucristo está siendo manifestado como el Señor. Amén. Ese señorío va a generar en nosotros que nosotros no vamos a hacer lo que queramos, sino que vamos a cumplir con la voluntad de Dios. Y entramos a las características.
Bueno, ¿no es cierto? Ya vimos esas cosas. Ahora, por eso, hermanos, es que es muy importante que ustedes tengan la confirmación de que ese bebé se tiene que presentar, ¿verdad? Tienen que tener esa confirmación, tienen su responsabilidad. Perfecto. El otro punto que debemos tener en cuenta es, como padres, tener la confirmación de la determinación que tomamos respecto del bebé. Hay una voz del cielo que siempre te va a estar hablando claramente de las decisiones que debes tomar. Tú tienes esa confirmación y luego tienes que dedicarlo. Ahora, esa confirmación se puede dar de otras personas, ¿verdad? Sí. O sea, si yo, por ejemplo, siento presentar a mi bebé, tendría que preguntarle a lo mejor a mi discipulador, o expresar mi sentir en eso, y me van a ayudar. De una u otra manera, siempre la voluntad de Dios, porque nosotros tendemos a pensar de que la voluntad de Dios es solamente escuchar al cielo. No, siempre esa confirmación va a venir por otras personas, las que están, que pueden estar dentro de nuestra línea, o bien pueden ser pastores, pueden ser gente que tiene una unción del Señor. Y de hecho la palabra del Señor siempre les va a confirmar. Ahora, no se desanimen. A lo mejor ustedes dicen, ¡ay, no calzo en esto! No puedo presentar al bebé, ¿qué va a pasar? Pero no es así, querido. Cuando nosotros nos presentamos al Señor, sí podemos pedirle a Dios que nos bendiga, que bendiga a este bebecito. Entonces, a lo mejor el Señor no te dijo que presentes a tu guagüita, pero sí tú quieres que el Señor lo bendiga. Y te vamos a enseñar en el próximo tema cómo se hace cuando yo quiero que me bendigan, que bendigan a este bebecito. No es un bebecito mejor que el otro. No es que el bebecito de acá esté más, porque te fijas que es de Dios y el mío es de segunda clase porque no es de Dios. No, mijito. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces el Señor no tiene categorías. Los propósitos cambian. El bebecito presentado tiene un propósito de dedicación para el Señor. Y el otro también puede tener un propósito de manifestar el reino del Señor. Claro que sí. Pero la forma de su vida es distinta. Entonces usted no empieza ahí a sentir, ay, mi bebé no va a ser presentado y es de segunda clase. Se me ocurre, a lo mejor ni siquiera usted lo piensa, pero de todas maneras, para que nosotros tengamos claridad, no se preocupe porque si no lo presenta, igual se va a bendecir su bebecito. Pero para que usted tenga claridad, mire lo que está apareciendo en pantalla. Este es el trabajo en casa. Primero, oren juntos y pregunten al Señor qué es lo que quiere respecto del bebé que les ha dado. Oren juntos mamá y papá. Ahora, si tú eres mamita soltera, pregúntale tú al Señor. Ya sabes que hay un resquicio, que es difícil que tú lo puedas presentar, pero ora al Señor. Ahora, luego, tal como nos enseñó el hermano Fernando, pidan la confirmación de lo que el Señor le está hablando. Te fijas que no tienes que esperar a que el bebecito nazca, tienes que hacerlo antes. Y ponte de acuerdo en qué es lo que sienten respecto del bebé. Pregúntenle al Señor cuál es el nombre. No es el nombre que te gusta a ti. Es el nombre que le gusta al Señor, porque está enmarcado en el propósito. Y todas las preguntas que tú tengas en este tema, pregúntaselo a la pareja de consejeros que está ahí contigo, o luego cuando te vayas a ver con los consejeros, pregúntales y sigue orando y llenándote de expectativas porque son bendecidos. Son tan amados por el Padre, tan amados que los bendijo con algo tan precioso como es el fruto del vientre. ¿Oramos al Señor? ¿Ora usted? Amén. Padre, queremos reconocer que somos de tu propiedad, Señor. Amén. Si hay algo, Señor, que en esta tierra, Señor, nos da un sentido de legitimidad, es que tú nos llamaste, Señor, y que tú pusiste el sello de tu propiedad en nosotros, Señor. Señor, no permitas que las familias desvirtúen el propósito eterno. Amén. Y siendo ignorantes de cómo debemos acercarnos y cómo somos parte de tu familia. Y la importancia para ti es que cada persona de la familia venga y se presente y sea de tu especial propiedad. Señor, oramos por todas las familias que van a escuchar este material. Trae toda la claridad necesaria
para que puedan ellos presentar a sus hijos debidamente, para que la voluntad del cielo sea escuchada en esa casa, para que el acuerdo del Espíritu en los dos esté presente, Señor, y en medio de esta unidad, Señor, ellos puedan realmente llevar a Cristo a la familia, Señor, y decir: yo y mi casa serviremos al Señor. En el nombre